en algunos momentos somos héroes para algunos y villanos para otros. Hay digamos, un tema importante en este momento puesto sobre el tapete, que es el inicio de una investigación sobre el partido Perú Libre. ¿Qué es exactamente lo que se está investigando, doctor Vela? ¿De qué se trata? Mire, nosotros, señor Lucar, estamos iniciando una investigación de lavado de activos por vinculaciones incluso a aparatos de criminalidad organizada contra el Partido Perú Libre y una serie de personas individualizadas que han participado dentro de lo que como tesis de investigación es el posible financiamiento ilegal de la campaña política de acceso a la presidencia de la República del año 2021. Exitosa. Esta información es una referencia también de la fiscal Bonnie Bautista, que ve el caso de los dinámicos del centro, que ha trasladado esa información al fiscal de lavado de activos supraprovincial, que tiene competencia nacional, y es ahí donde se han ido ya desarrollando las imputaciones concretas sobre una serie de personas que eventualmente hayan participado dentro de este tramado. Ahora, ¿de qué estaríamos hablando? Porque esta investigación parte de un seguimiento, se hacen interceptaciones telefónicas autorizadas por el juez para un caso de tráfico de licencias de conducir y de permisos en la Dirección Regional de Transporte del Gobierno Regional de Junín. Y en esas interceptaciones es que salta la información hasta donde hemos seguido nosotros con respecto, por un lado, a nombramientos, pero por otro lado, con respecto al movimiento de dineros, entre otras cosas, para pagar la reparación civil del señor Vladimir Cerrón. Pero ¿qué más? O sea, ¿cuál es digamos, el elemento que ha gatillado esta investigación, que ha llevado a la conclusión o a la presunción de que acá podría haber un caso de financiamiento ilegal de campañas electorales? Bueno, hay múltiple información que ha sido procesada por el fiscal Richard Rojas, información que procede también de una investigación de la fiscal Bonnie Bautista de Junín. Hay escuchas telefónicas, hay declaraciones de colaboradores eficaces, hay documentación y hay también, evidentemente, las escuchas a las que usted hacía referencia. Es decir, estamos hablando de una serie de elementos que nos permiten poder iniciar una investigación, que es donde ya se puede profundizar la ruta del dinero. Exitosa. Y si efectivamente ese dinero ingresó a la campaña política de la presidencia de la República, y como tal, a partir de los reglamentos y de las legalidades respecto a los financiamientos de campaña, que son de carácter mixto en este caso, financiamientos públicos y privados, hay rendiciones de cuentas que se hacen ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Entonces estamos dentro de ese inicio de investigación que se correlaciona, como usted correctamente lo ha dicho, con el caso Los Dinámicos del Centro como el delito previo, o sea, como la actividad criminal previa que genera el recurso ilícito, la plata negra, que finalmente tiene como destinatario la campaña política y también la economía de las personas que integran esta presunta organización criminal. Entonces estamos hablando de que se instrumentalizó un partido político para ganar el poder primero en gobiernos locales y regionales y luego mutar hacia la aspiración de ganar una elección presidencial. Y para eso necesitaban fondos. Esos fondos se produjeron a partir de una serie de actividades criminales previas, como usted ha hecho referencia. Una de ellas es la de los dinámicos del centro, otra es la de la gran familia, otra es la de concesión de licencias sociales, y eso a su vez se engarza con el patrimonio no justificado del señor Cerrón, que ha sido materia de 2 congelamientos administrativos por aproximadamente más de 1,5 millones de soles. Ahora, este tema es decir, de los partidos políticos como organizaciones criminales, es una tragedia nacional, ¿no? Pero, porque algo similar se ha estado viendo no solamente en relación a Fuerza Popular, sino incluso, entiendo, ha sido el caso del Partido Nacionalista. Es decir, que lo que tenemos al frente son organizaciones políticas que se crean
no con la inspiración de ideologías para llevar a la práctica determinadas políticas y servir a la nación, digamos, ¿no? Sino para usar esas organizaciones políticas como instrumento para tomar porciones locales o nacionales de poder, y a partir de eso, por un lado del financiamiento y por el otro lado de los recursos que puedas obtener del ejercicio del poder, enriquecer a personas, ¿no es cierto? Y favorecer a quienes se asocien a ellas. O sea, digamos, ¿de eso es de lo que estamos hablando? ¿O esa es la presunción de la Fiscalía? Lo que sucede es que los partidos políticos son el vehículo por el cual se puede captar el activo, captar el dinero ilícito. Ilícito e ilícito, en realidad, porque estamos hablando de que es un mecanismo mediante el cual, a partir del derecho a la participación ciudadana, pueden eventualmente instrumentalizar estos partidos políticos para en un primer momento ofrecer la conquista del poder, porque es una expectativa en un inicio. Una vez que logran la conquista del poder, quienes aportan a las campañas de manera ilícita, clandestina, lo hacen también con el favor futuro de que estas organizaciones políticas, cuando detenten el poder, puedan también retribuir esos aportes ilícitos. Entonces acá estamos ante la omisión de los deberes de cumplimiento que también tienen los partidos políticos. Los partidos tienen que tener una diligencia respecto a la captación de los recursos, y eso tiene que ser necesariamente en base al respeto estricto de la legalidad. Ahora existe un financiamiento mixto de campaña, mayoritariamente de fondos públicos, pero es indudable que los costos de las campañas son muy altos. Entonces, muchas veces las organizaciones políticas no discriminan en su afán de conquista del poder para tener el dinero suficiente de poder sufragar esos gastos. Entonces, aquí es donde estamos ante una omisión y también una responsabilidad a la vez de las organizaciones políticas que eventualmente para financiar sus campañas e incluso en hacer de esto un modo de captación de dinero, un modo de vivir, por decirlo de alguna manera, también ingresan a sus economías particulares de quienes son las que han estructurado el partido. En el caso del Partido Perú Libre, nos hemos remitido incluso hasta el año 2008, que es cuando el partido político se crea. Entonces, a partir de ello, hay un primer proyecto político que es el de ganar las elecciones de un gobierno local o regional. Y luego, a través ya de la conquista del poder en el gobierno local o regional, generar todas estas actividades ilícitas que a su vez dan una caja para los bolsillos de las personas que dirigen el partido y también para financiar la campaña política en una aspiración futura de un proyecto político mayor, de alcance y envergadura nacional como es la presidencia de la República. Ahora, a esto se agrega el tema que de los aportes de las personas que son contratadas, ¿no? Porque acá hay un tema bien importante, es decir, yo llego al poder, tomo el control de las decisiones de las contrataciones y contrato a personas en función no de que estén calificadas para la función, sino de que sirvan a mis intereses. Y encima de eso, esas personas, por lo que se ha podido saber hasta ahora, estaban obligadas de alguna manera a pagar una especie de cupo, o sea, a entregar una parte de sus honorarios, ¿no es cierto?, a la organización política. Esto se ha podido... Así es, incluso... Sí, es incluso hasta mayor, porque no solamente tiene que ver con este tipo de actividades ilícitas, execrables realmente, ¿no? Porque es contratar a una persona para que parte de sus salarios puedan ir al financiamiento de forma ilícita de una campaña o a generar dinero de un funcionario público corrupto. Entonces, evidentemente, todas estas condiciones que se han ido dando a través de la investigación que hizo correctamente y de forma valiente la fiscal Bonnie Bautista de Junín, es la que constituye la actividad criminal previa en el delito de lavado de activos. Entonces, hay un avance también significativo en esa parte, porque ya nosotros, que normalmente deberíamos haber hecho esa parte de la investigación también en niveles indiciarios, ya la tenemos a partir de esta recopilación de información muy importante que realizó la fiscal Bautista en Junín. Entonces, ahora nosotros nos tenemos que concentrar en las rutas del dinero y en las modalidades de cómo este dinero se intentó ingresar dentro de la economía a través del partido político, a través incluso de las economías particulares de cada uno de los miembros de esta organización criminal. Entonces, de hecho, estamos en una segunda fase importante de la investigación en la que la presencia incluso de aliados estratégicos tan valiosos e importantes como la Unidad de Inteligencia Financiera nos da un mapa
a través incluso de otras herramientas como el levantamiento de secreto bancario, comunicaciones, etcétera, toda la batería que tiene el fiscal Richard Rojas para poder activarse y poder seguir, reitero, estas rutas del dinero, seguir también los desbalances patrimoniales, porque eso es importante, señor Lucar, de determinar, ¿no? Porque una persona que no tiene la capacidad económica de generar una cantidad importante de dinero siempre genera sospecha. Es decir, si alguien que no tiene un salario importante se aparece con 50.000 soles en una bolsa de dinero, el que tiene que especular que ese origen no sea necesariamente ilícito es quien va a recibir ese dinero, independientemente de que incluso pueda tener algún mecanismo de legalidad. Ahora, eso nos lleva, Rafael, a la pregunta de hasta dónde, o sea, ¿a quiénes va a alcanzar esta investigación? Porque ayer nos ha aclarado el profesor Edgar Tello de que ellos en realidad tienen una alianza del grupo de maestros que encabeza Pedro Castillo con Perú Libre, pero que ellos no son, digamos, una parte activa en las decisiones de Perú Libre. Pero ¿a quiénes va a alcanzar esta investigación? A Vladimir Cerrón, que es secretario general, y los dirigentes. ¿Va a alcanzar al profesor Pedro Castillo, que fue el candidato en la última campaña? Mire, la evidencia es la que guía la investigación, y el surgimiento de estas líneas de investigación está vinculada también a todos los elementos que se han ido incorporando a través, como le comenté, de las escuchas en tiempo real aprobadas judicialmente, de los colaboradores eficaces que tienen un rol preponderante también. Nosotros creemos en la colaboración eficaz como un mecanismo utilitario y valioso de aporte de información. Entonces, desde ese punto de vista, la información que se va procesando y se va integrando a la investigación abre diferentes posibilidades también de incorporar a otras personas que no se incluyen. Yo no puedo en este momento tampoco hacer una referencia exacta de hasta dónde puede llegar, pero sin duda cualquier persona que tiene una relación dentro de lo que son las actividades criminales previas y ahora en la investigación propiamente del lavado, de las rutas del dinero, evidentemente sí tiene la posibilidad de ser incorporado en el futuro. No quiero decir con esto de que exista prefijada una motivación, sino la que alcanza la evidencia. Es decir, la evidencia es la que va confrontando con ese tipo de decisiones de parte del fiscal Richard Rojas de forma autónoma, pero no se puede excluir a nadie. No se puede excluir a nadie que haya tenido relación con los hechos. Claro. Porque en el delito de lavado de activos, señor Lucar, como seguramente usted sabe, hay que conocer o presumir el aporte ilícito, es decir, la naturaleza ilícita del fondo que se usa. Y si yo uso ese dinero y puedo presumir que tiene una procedencia ilícita, evidentemente voy a ser investigado por el delito de lavado de activos. Doctor Vela, la investigación, para cerrar este punto, sobre esta presunción de que el Partido Perú Libre hubiera actuado como una organización criminal donde se ha cometido el delito de lavado de activos, donde se han captado fondos que no se han declarado legalmente y que han terminado en el patrimonio personal de algunos de sus dirigentes o que han servido irregularmente para financiar la campaña, ¿a quiénes incluye? Decía usted, a todos aquellos que hubieran podido tener conocimiento de que el dinero que se estaba usando podía tener un origen ilegal. Pero en este momento, ¿a quién alcanza? ¿A Vladimir Cerrón? ¿Alcanza a Guido Bellido? ¿A quién más? Sí, alcanza en realidad a un grupo de militantes, de parte de la estructura del partido político. También al partido político, en realidad son, me parece que 21 personas investigadas, incorporadas formalmente dentro de la investigación. Están el señor Cerrón, su hermano, está el señor Bellido también, está el gobernador actual de Junín y otras personas que han sido claramente delimitada su participación a través de la evidencia que ha incorporado el caso de los dinámicos del centro, de la fiscal Bonnie Bautista, y también las indagaciones que ha venido realizando durante este último mes el fiscal Richard Rojas. Todo eso se ha complementado y es un primer producto, que es un producto inicial ya de imputación concreta de lo que cada uno pudo haber hecho, pero eso no quiere decir que la dinámica de la investigación no permita que otras personas también se vayan incorporando, de manera que la evidencia va a determinar ello en la autonomía del fiscal Richard Rojas. Claro, porque en realidad no podemos establecer ningún tipo de restricción respecto a lo que la evidencia mande. Es decir, en función de esas circunstancias es posible que se incorporen también
nuevas personas dentro de la investigación como tal. ¿Y cómo se maneja o manejaría el tema del presidente de la República, que se supone que tiene protecciones, pero que, es decir, la pregunta es, si ingresó dinero que se sospecha podría tener origen ilegal, el presidente, en ese momento candidato, ¿tenía o no conocimiento de que esto estaba ocurriendo? Es una pregunta absolutamente legítima, que la Fiscalía tiene que responder. Absolutamente. Lo que sucede es que hay algunos matices dentro de lo que corresponde a cómo la estructura de la organización criminal se ha perfilado. Porque no hay que olvidar que en la constitución del partido político interviene el señor Cerrón, sus familiares directos, sus personas relacionadas también. Esto data del año 2008. La campaña política es esencialmente del año 2020. Entonces, nosotros lo que hemos venido estructurando dentro de la investigación es la evidencia que se ha aportado desde el año 2008 hasta la fecha. Sin duda, dentro de lo que corresponde a la campaña política hay que profundizar la investigación. Yo no quiero adelantar en ese sentido ninguna opinión porque eso corresponde al trabajo que está realizando activamente el fiscal Richard Rojas. Lo que quiere decir que, en otras palabras, la organización criminal tal cual ha sido estructurada, es decir, con la creación de un partido político que busca captar activos para conquistar el poder y luego gestionar dentro del poder también actividades ilícitas, porque esas son dos cuestiones fundamentales, ¿no? Una es que el partido se crea para conquistar el poder primero, pero una vez que conquistan el poder, también realizan una serie de actividades delictivas y siguen con un proyecto político mayor y, por supuesto, también con un beneficio personal. Entonces, desde esa perspectiva, quienes son personajes que preexisten a la campaña presidencial del año 2021 son los que en este momento han sido incorporados, porque es la evidencia con la que formalmente contamos. Luego de eso, como usted bien dice, hay que delimitar quienes intervienen también dentro de la campaña con un grado de conocimiento o presunción de la ilicitud de los fondos que gastan. Y es ahí donde hay un trabajo mucho más, digamos, minucioso que el fiscal Rojas está ya en este momento realizando. Y desde ese punto de vista no se descarta que se puedan incorporar también a nuevas personas que eventualmente también surjan de la evidencia algún grado de conexión con los hechos ilícitos en materia de investigación. Ahora, en el caso de Keiko Fujimori y de Fuerza Popular, hay dos investigaciones, ¿no es cierto? Una que ya está presentada como denuncia ante el sistema de justicia y otra investigación que se ha abierto a raíz del financiamiento de la última campaña y de la aparición de estos audios donde se compromete a una serie de personas y empresas. Pero los abogados de Keiko Fujimori lo que dicen es que hay una diferencia en relación al proceso anterior, al que no es el del 2021, porque según ellos el financiamiento de campañas no era ilegal en ese momento. La ley no establecía claramente que esto era financiamiento ilegal. Ese es el argumento principal, pero sin embargo ahora no solo enfrentan ese tema, sino enfrentan el actual. Porque entiendo que la Fiscalía ha encontrado indicios suficientes como para abrir una investigación de que en la campaña del 2021 habría ocurrido lo mismo que el 2016 y el 2011. Es que la organización criminal no ha suspendido sus actividades. No se olvide, señor Lucar, que el fiscal José Domingo Pérez Gómez en determinado momento pidió la suspensión del partido político precisamente porque en ese momento se tenía información plausible de que la organización criminal podría seguir captando activos incluso para la última campaña. De tal manera que desde el punto de vista de su desactivación como vehículo de captación de activos nunca se produjo, y la mejor evidencia es que la señora Fujimori participó activamente en la última campaña presidencial. Entonces, de hecho, todas esas argumentaciones jurídicas son argumentaciones que se han ido discutiendo dentro del proceso, señor Lucar. Es falso lo que quieren tal vez instalar como conciencia colectiva de que no se trataba de una actividad ilícita en su momento. Eso es falso. Ya hasta la Corte Suprema y el propio Tribunal Constitucional han dicho de que los hechos son delictivos. Lo que siempre se ha discutido en la prisión preventiva no es si los hechos son o no delictivos, es si habría o no un peligro procesal, es decir, de fuga, de entorpecimiento de actividad probatoria, o si con una medida menos grave que la prisión se podía igual cautelar los fines de la investigación. Pero ya la discusión de la naturaleza ilícita de la conducta está absolutamente ocupada y saldada por parte de la Corte Suprema, de sus tres instancias, y también por el Tribunal Constitucional, porque es obvio, señor Lucar,
que no habría proceso si es que las conductas no fueran delictivas. Hace mucho ya se habría acabado el proceso a través de mecanismos de defensa como la excepción de improcedencia de acción, y claramente el proceso se habría caído. Pero acá hay múltiples decisiones de la Corte Suprema en la que claramente se ha dicho que las actividades son ilícitas, porque el primer presupuesto de la prisión siempre se cumplía. ¿Cuál es el primer presupuesto de la prisión preventiva? Que existan graves y fundados elementos de la comisión de un delito. Por tanto, si no es delito, nadie podría ir ni un día privado a prisión preventiva, claro. Entonces, esa discusión ya está superada desde mi punto de vista, y claramente lo saben, pero tratan de enrarecer estos argumentos. Bueno, de cualquier forma, es parte de su derecho a defenderse, y ya estamos a puertas del inicio de las audiencias correspondientes. El día 31 de agosto se inicia ya formalmente la etapa de control de acusación, en la que siempre se dijo que la organización criminal no dejó de captar activos. Una prueba de ello, señor Lucar, es que el caso nace, evidentemente, con la campaña del año 2010, a partir de un aporte ilícito de la empresa Odebrecht, reconocido como tal, de procedencia de la Caja 2 del Departamento de Operaciones Estructuradas, pero la evolución de la investigación incluye dentro de su dinámica también otras campañas, como por ejemplo la campaña del año 2016. No se olvide que en el año 2016 se han integrado también captaciones de activos ilícitos, por ejemplo, del señor Dionisio Romero Pauletti y de un grupo de personas, del mismo señor José Sam, del señor Rasmus Echecopar y de otros empresarios que también aportaron de manera ilícita a la campaña del año 2016. Entonces, en el año 2021 lo que hay es indicios de que la organización criminal siguió usando el partido político para seguir captando activos, que es un denominador común, como correctamente usted ha hecho referencia. Se crean los partidos políticos para seguir captando dinero, para poder seguir aspirando a la posibilidad de ganar poder, y luego, cuando se tiene el poder, devolver favores a quienes entregaron ese dinero y, por supuesto, seguir generando activos de manera ilícita para otros propósitos criminales. Ya no solamente el de conquistar el poder, sino mantenerse tal vez en el poder y devolver esos favores que se producen a partir de los aportes de campaña de forma ilícita. Una última pregunta. Alejandro Toledo, aparentemente está planteando un último y desesperado recurso, pero ¿y ya qué posibilidades tiene? O sea, ¿de qué depende la extradición de Alejandro Toledo en este momento? Exclusivamente depende la situación del extraditable Alejandro Toledo, depende exclusivamente de la soberanía del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y de su sistema de administración de justicia, porque también ahí hay una figura mixta, ¿no? Es decir, por un lado está la decisión del juez Hicks, que es el que está llevando a cabo el proceso de extradición del señor Toledo, y luego, bueno, la voluntad del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica de remitir al extraditable si así lo considera la justicia federal. En realidad estamos a puertas, las últimas audiencias se van a producir en el mes de septiembre. Estamos ya en el proceso final de lo que sería ya la decisión de parte del juez Hicks, el juez federal. Es por eso que surgen este tipo de alegaciones, para nosotros absurdas, porque la ruta del dinero está claramente determinada, y no se olvide que existe el caso de Coteva. El caso de Coteva también ya ha sido aprobada la extradición, esa información también tiene una referencia las autoridades norteamericanas, porque eso determina de que el señor Toledo finalmente usó una cantidad exorbitante de dinero para sus gastos personales, es decir, comprar casas, pagar hipotecas, y no estamos hablando de un monto menor, ¿no?, sino de varios millones de dólares. Entonces, en la ruta del dinero está claramente todo determinado, de tal manera que nosotros, a partir del uso de figuras tan valiosas como la colaboración eficaz, hemos logrado consolidar todas esos destinos financieros, y estamos más bien confiados y seguros de que tenemos un caso muy sólido. Ciertamente no depende de nosotros, porque los Estados Unidos tienen la particularidad de que una vez que nosotros ya entregamos el pedido de extradición, quien lo hace suyo son las autoridades de los Estados Unidos que nos representan. No tenemos una defensa legal, digamos, que participe directamente en los tribunales, sino es más bien el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia que reciben el pedido de extradición y se vuelven parte representativa con el juez Hicks. Y luego, esto pasa ciertamente a una fiscal federal que se llama Elizabeth Lapuncina. La fiscal Lapuncina, en trabajo conjunto con el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, presentan ese caso ante el juez norteamericano, y es el juez norteamericano el que lo decide. Ahora,
De hecho, el señor Toledo hasta ha estado privado de libertad. Eso quiere decir que también para el juez, dentro del proceso mismo de la extradición, hay sin duda un caso sólido. Lo que hay que determinar son los pasos que se siguen dentro del sistema soberano de administración de justicia norteamericano, pero nosotros estamos confiados de la cantidad abrumadora de evidencia que existe en el caso del señor Toledo. Y en ese sentido estamos a la expectativa de que el tiempo que ha transcurrido haya posibilitado un análisis exhaustivo de toda esa evidencia y finalmente pueda ser extraditado el señor Alejandro Toledo. Hay una cosa, finalmente, Rafael, que yo creo que a estas alturas debería quedar clara para todo el mundo, que ustedes no se casan con nadie y que su lema ese, que caiga quien caiga, no es una frase, ¿no? Es un compromiso. Yo creo que eso a estas alturas debe quedar claro para cualquiera que tenga ojos para ver y oídos para oír. Nosotros, señor Lucar, coexistimos con esa realidad, ¿no? Porque de hecho en las actividades propias del caso Lavallato y ahora en los financiamientos de campaña a través de las fiscalías de lavado de activos está claro de que nosotros no hemos distinguido a ningún partido político que se viera involucrado dentro de actividades criminales. Es decir, basta con revisar las personas que están siendo en este momento materia de acusación y de procesamiento, el señor Humalatazo, la señora Keiko Fujimori, el señor Pedro Pablo Kuczynski, la señora Susana Villarán, el señor Luis Castañeda Locio, en general la misma señora Lourdes Flores Nano. Todos ellos no tienen sino el denominador común, que son políticos que presuntamente han cometido graves casos de corrupción y lavado de activos. Pero nosotros, como técnicos, siempre sometemos a la legalidad y al control del Poder Judicial nuestras actividades, y ciertamente estamos guiados por la evidencia, porque es la evidencia la que ha demostrado la crisis que puede haber generado la... Nosotros no somos políticos. Nosotros, más bien por el contrario, lo que hacemos es investigar a políticos que presuntamente han cometido graves casos de corrupción, lavado de activos vinculados a aparatos de gran criminalidad organizada. Los enfrentamos dentro de la litigación, los enfrentamos también con transparencia, con información, porque la legitimidad de las investigaciones está, por supuesto, dentro del plano de la legalidad, pero también de la información que, en general, la sociedad merece tener. Luego, lo que pasa en esos planos para nosotros es ajeno. El plano de la política es absolutamente ajeno, pero nosotros no podemos tampoco dejar de investigar a los políticos porque forman parte de la vida y del quehacer político. Por el contrario, nosotros rechazamos los conceptos de judicialización de la política o del lawfare, porque lo que hemos hecho claramente es investigar a estas personas donde hay una abrumadora evidencia de sus actividades criminales. Y no podemos abdicar de nuestra función, que es una función constitucional y un deber. Entonces, desde ese punto de vista, hemos tratado siempre de investigar a todos por igual. Ciertamente eso genera que muchos sectores de opinión converjan a veces en atacarnos, ¿no? Porque de hecho en algunos momentos somos héroes para algunos y villanos para otros. Pero nosotros en realidad trabajamos sobre la base de la evidencia, señor Luca. Y es esa evidencia la que produce incluso episodios como el actual, donde a partir de una investigación que creo que ha sido muy valiente de parte de la fiscal Bonnie Bautista, se genera una información que nosotros estamos en la obligación de abordar y de poder confrontar dentro de, por supuesto, de un equilibrio con el debido proceso, es decir, con las personas se defiendan, la presunción de inocencia, pero también, por supuesto, siendo enfáticos y agresivos de que nosotros necesariamente vamos a investigar independientemente de qué partido político se ve involucrado, de qué ideología subyace detrás de ese partido político. Nosotros, reitero, somos técnicos y en ese plano siempre nos hemos tratado de mantener, más allá de que quieran asociarnos a algún episodio de carácter político, pues es inevitable eso, señor Lucas, pero nosotros vamos a dejar de hacer nuestro trabajo conforme nuestra obligación, siempre sometidos a la legalidad y al control del Poder Judicial. Yo quiero terminar, Rafael, contándole una anécdota personal. Me quejaba hace unos días de la desgracia del Perú, de que todos sus expresidentes están o presos o camino a ir presos, o prófugos, o con detención domiciliaria, o se suicidaron para no ir presos, y la pareja de mi hija me corrigió y me dijo, no, en el Perú pasa algo que no pasa en ninguna parte,
que se le persigue y van presos los políticos que han hecho lo que han hecho, y eso es un motivo para estar orgullosos, y eso se lo debemos a ustedes, Rafael, a ustedes y a los jóvenes fiscales que se han comprado el pleito de luchar porque la corrupción no se siga carcomiendo la moral y los recursos de este país. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y por el tiempo que nos ha dedicado. Muy gentil, como siempre, Rafael Vela. Gracias a usted, señor Lucar, por la oportunidad. Muchísimas gracias. Muy buenos días.